Bienvenidos un día más al análisis geopolítico del día de hoy, el espacio donde te contamos, sin rodeos y al grano, lo que de verdad está moviendo el tablero del mundo. Hoy tenemos frentes abiertos en Asia, Oriente Medio, África Occidental, Europa del Este, y hasta en el Vaticano. Vamos a empezar fuerte porque la noticia que más ruido está haciendo en estas últimas horas viene de Birmania, y conviene escucharla con atención. Resulta que el general Min Aung Hlaing, el mismo que protagonizó el golpe de Estado hace ya varios años, acaba de ser juramentado como presidente del país tras unas elecciones más que cuestionables, celebradas únicamente en las zonas que controla el ejército y con candidatos seleccionados a dedo por la propia junta militar. Lo verdaderamente llamativo no es solo el lavado de cara democrático que pretende hacerse el régimen, sino quien ha decidido aplaudir la jugada. Y aquí viene el dato fuerte, porque países como China, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Camboya, Tailandia, India y Laos han enviado felicitaciones oficiales al nuevo presidente. China en particular, juega muy bien sus cartas porque necesita estabilidad en Birmania para asegurar el flujo de gas natural y el acceso a tierras raras, esos minerales tan codiciados para la tecnología y la transición energética. En paralelo, se filtra que la Junta birmana habría contratado a un veterano cabildero estadounidense por una cifra que ronda los $50.000 al mes, intentando reabrir puertas en Washington. Es decir, el régimen militar no solo se consolida puertas adentro, sino que está librando una batalla diplomática agresiva para ganar legitimidad puertas afuera. Saltamos ahora a Oriente Medio, donde el termómetro sigue altísimo. Irán ha confirmado oficialmente que está revisando la última propuesta de paz que le ha hecho llegar Estados Unidos. Y aquí hay un cambio de fondo muy interesante porque Washington ya no exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, sino una moratoria al enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio progresivo de las sanciones. La propuesta, que según las filtraciones cabe en una sola página y se articula en torno a 14 puntos, también pone sobre la mesa la reapertura del estrecho de Hormuz, esa arteria por la que pasa una porción enorme del petróleo mundial. Pero ojo, porque la diplomacia convive con la presión militar más cruda. El presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en sus redes asegurando que la llamada Operación Furia Épica llegará a su fin y que el estrecho de Hormuz quedará abierto para todos si Irán acepta cumplir lo acordado, advirtiendo, y cito casi literalmente, que si no aceptan, los bombardeos comienzan. A esto se suma que el ejército estadounidense disparó e inutilizó un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos del país persa. Y mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio sostiene que la operación está, entre comillas, concluida, aunque sigue abierta la búsqueda de una vía hacia la paz. Como ves, los mensajes son contradictorios y eso, en geopolítica, suele significar que la negociación está en su punto más delicado. En este mismo escenario hay otros movimientos relevantes. Francia ha desplazado su grupo de combate del portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mar Rojo, ante la posibilidad de una misión internacional para asegurar precisamente el estrecho de Hormuz. China, por su parte, a través de su ministro de Exteriores Wang Yi, ha pedido formalmente la reapertura urgente de la navegación en esa zona como condición previa a una posible cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y Donald Trump. Israel, por si faltaba leña al fuego, atacó el sur de Beirut por primera vez desde el alto el fuego del pasado 16 de abril, golpeando a un comandante de la fuerza de élite Radwan, vinculada a Hezbollah. Un movimiento que tensa todavía más un cese al fuego que ya pendía de un hilo. Y en Estados Unidos, 30 legisladores del Partido Demócrata han exigido transparencia sobre el arsenal nuclear de Israel, una petición que en plena guerra con Irán abre un debate incómodo dentro de la propia clase política norteamericana. Y hablando de armas nucleares, hay otra noticia que merece subrayarse. Corea del Norte ha rechazado de forma tajante el Tratado de No Proliferación Nuclear bajo cualquier circunstancia. El embajador norcoreano ante Naciones Unidas dejó muy claro que Pyongyang no piensa renunciar a su estatus de potencia nuclear, y en paralelo, el régimen de Kim Jong-un ha eliminado formalmente de su constitución el viejo objetivo de reunificación con Corea del Sur, designando ahora al vecino del sur como un enemigo permanente. Es un cambio doctrinal de calado, porque le sirve para justificar el rearme acelerado y para estrechar todavía más sus lazos militares con Rusia. Cruzamos ahora al continente africano, porque lo que está pasando en Mali es de máxima gravedad.
Combatientes vinculados a Al-Qaeda, agrupados bajo las siglas del grupo conocido como Yihadistas del Sahel, asaltaron una prisión de alta seguridad cerca de Bamako, la capital, donde había unos 2.500 reclusos. Quemaron camiones de suministro de alimentos y han bloqueado las rutas logísticas que abastecen a la ciudad, lo que está disparando el riesgo de una crisis humanitaria seria. Y esto no es un hecho aislado, porque hace pocas semanas el mismo grupo capturó la estratégica ciudad de Kidal y asesinó al ministro de Defensa maliense. Si Bamako llegara a caer, la arquitectura de seguridad de toda África Occidental se vería profundamente alterada, con un efecto dominó sobre los países vecinos del Sahel y posibles olas migratorias hacia el norte. Es, sin exagerar, uno de los frentes más peligrosos del momento. Seguimos en África, porque también hay un movimiento revelador desde Washington. Estados Unidos se prepara para retirar las sanciones que se impusieron sobre Eritrea durante la administración anterior, sanciones ligadas a la guerra de Tigray. La razón es puramente geopolítica. Eritrea ocupa una posición estratégica en el Mar Rojo, justo en el flanco opuesto a Yemen, y en el contexto actual de tensión con Irán y de crisis en el estrecho de Hormuz, Washington prefiere asegurar aliados costeros antes que mantener el pulso por los derechos humanos. Una decisión pragmática que ya está generando críticas entre organizaciones internacionales. Damos un salto a la República Democrática del Congo, donde el presidente Félix Tshisekedi ha lanzado una advertencia preocupante: las elecciones previstas para el año 2028 podrían no celebrarse debido al conflicto en curso con el grupo armado conocido como Movimiento 23. Y ha deslizado además la posibilidad de buscar un tercer mandato a través de un referéndum, lo cual abre la puerta a una crisis institucional en uno de los países más ricos del mundo en minerales críticos. Volvemos a Europa, porque aquí también hay novedades de calado. Polonia, a través de su agencia interna de seguridad, ha advertido que Rusia está cambiando de estrategia en lo que ya muchos llaman la guerra no declarada contra Occidente. Moscú estaría dejando atrás los reclutamientos improvisados a través de Internet y avanzando hacia redes profesionales de sabotaje, formadas por antiguos miembros del crimen organizado y ex agentes de la ley. En los últimos 2 años se han detenido 62 personas vinculadas a estas operaciones, y hablamos de incendios provocados, ataques a infraestructuras ferroviarias y operaciones de inteligencia muy elaboradas. La buena noticia para Varsovia es que Estados Unidos ha confirmado que mantendrá sus 10.000 soldados desplegados en territorio polaco, pese a la reducción de tropas que está aplicando en Alemania. Una señal clara de que el flanco oriental de la OTAN sigue siendo prioridad. En la misma línea, Suecia ha detenido en el Báltico a un petrolero perteneciente a la llamada flota en la sombra rusa, ese entramado de buques con bandera de conveniencia que Moscú utiliza para esquivar las sanciones occidentales sobre el petróleo. El barco navegaba bajo bandera siria, otra muestra del enroque entre regímenes sancionados. Y hay otro movimiento europeo curioso: Hungría ha devuelto a Ucrania 82 millones de dólares en efectivo y oro que habían sido incautados, una decisión que llega después de la derrota electoral del primer ministro Viktor Orbán y que marca un giro notable en la política exterior de Budapest, hasta hace poco una de las voces más tibias dentro de la Unión Europea respecto al apoyo a Kiev. En el plano diplomático, hay un encuentro que merece atención. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se ha reunido con el Papa León XIV en el Vaticano, en un intento de rebajar las tensiones surgidas tras las críticas del presidente Trump al pontífice por su oposición pública a la guerra contra Irán. La Santa Sede sigue moviendo ficha como mediador moral, y este gesto demuestra que Washington no quiere romper puentes con Roma, aunque haya diferencias de fondo. En el frente energético, que es geopolítica pura, Noruega ha decidido abrir 70 nuevos bloques de exploración petrolera muy cerca de su costa, como respuesta directa al aumento de los precios provocado por la crisis en el estrecho de Hormuz. Y Nueva Zelanda, mucho más al sur, está negociando con Singapur y Malasia para asegurarse reservas físicas de combustible, conscientes de que en un escenario de bloqueo prolongado, la geografía vuelve a ser destino. Cerramos el repaso internacional con 2 apuntes interesantes. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ha conseguido nombrar a un nuevo fiscal general, desplazando a Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por bloquear investigaciones de corrupción. Es un paso pequeño pero simbólico para un país que lleva años atrapado en un pulso institucional muy complicado. Y en Irán, la Marina de la Guardia Revolucionaria ha establecido una autoridad permanente para regular el paso de buques por el estrecho de Hormuz, lo cual significa que,
Incluso si hay acuerdo de paz, Teherán quiere conservar la última palabra sobre quién entra y quién sale por esa puerta de salida del Golfo Pérsico. Si juntamos todas las piezas del puzzle de hoy, el cuadro es bastante claro. Tenemos un mundo donde los autoritarismos buscan legitimidad mediante elecciones a medida, como en Birmania. Donde la guerra entre Estados Unidos e Irán parece avanzar al mismo tiempo hacia un acuerdo y hacia una nueva escalada militar, sin que nadie sepa muy bien cuál de los dos caminos pesará más al final. Donde el yihadismo vuelve a amenazar capitales enteras en África Occidental, recordándonos que el Sahel sigue siendo una bomba de relojería. Donde Rusia profesionaliza su guerra encubierta contra Europa mientras la OTAN refuerza su flanco oriental. Y donde la energía, el petróleo y las rutas marítimas vuelven a estar en el centro del tablero, como ya ocurría en el siglo XX. La gran pregunta que dejamos hoy sobre la mesa es muy sencilla: ¿estamos viendo el principio del fin de varios conflictos abiertos, o el comienzo de una nueva fase, todavía más imprevisible, de reordenamiento global? Sea cual sea la respuesta, mañana volveremos a tomarle el pulso al mundo, porque en geopolítica nada se detiene y nada se entiende del todo si no se sigue día a día. Cuídate mucho, mantente informado, y recuerda que entender lo que pasa afuera, también es entender lo que pasa dentro. Hasta mañana.